con un nuevo tema que es recursividad, que como les anticipaba al principio de la materia, pues nos va a tomar probablemente una gran parte de este primer parcial. ¿Ya? La recursividad entonces se considera como un elemento de programación que apoya bastante a la fase de diseño y que es una estrategia para resolver problemas haciendo o utilizando el concepto de dividir el problema en partes más pequeñas del mismo problema. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, una diferencia que existe entre la recursividad y lo que es la descomposición funcional, básicamente es que estos problemas más pequeños en los que vamos a dividir son de la misma naturaleza. ¿De acuerdo? O sea, son el mismo problema, pero para escenarios o casos, entre comillas, más pequeños, ¿no? Entonces, ¿a qué le vamos a definir? El problema es más grande y el mismo problema es más pequeño. Vamos a determinar esta forma de dirigir o de explicar, digamos, un problema, identificando qué es lo que hace que mi problema sea complicado. Por ejemplo, si nosotros tenemos el problema de sumar dos números, pues aparentemente ese problema es muy sencillo de resolver. Básicamente agarramos A más B y listo, y hemos sumado los dos números. Pero va a depender mucho de la situación en la que nosotros estemos tratando de resolver este problema. Por ejemplo, si me dicen, resolver el problema de sumar dos números, por ejemplo, 3 más 8, entonces eso es sencillo. Pero si me dicen, trata de resolver el problema de dos números, tal que cada uno de los números tiene 100 cifras, entonces el problema es el mismo, ¿de acuerdo? Es sumar, pero la situación es diferente. Una cosa es sumar 3 más 8 y otra cosa es sumar dos números que tengan 100 cifras cada uno de ellos. Obviamente, sumar 3 más 8 es mucho menos complejo que sumar dos números de 100 cifras. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, a ver, vamos a hacer una pruebita de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, yo puedo, a ver, ¿qué está pasando? Ahora sí, ¿ya? Yo puedo tener esto, ¿no? Les digo, sumar 3 más 5, por ejemplo, eso es sencillo. Pero si yo te pido sumar esta cifra, ¿correcto? Estos números que tengo aquí, más, te digo, ¿no? 139, 9, 8, 7, 6. Esta suma, fíjense, la segunda, les va a tomar más tiempo que esta primera, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque estos números son más complicados que estos. Pero fíjense, el problema sigue siendo el mismo. El problema sigue siendo sumar. ¿De acuerdo? Entonces, este criterio que nosotros aquí tenemos de complicado, digamos, ¿qué es lo que hace un problema complicado? Va a ser una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a observar con mayor cuidado cuando tenemos un problema. ¿Ya? Sumar dos números, ok, es fácil, dependiendo de la situación y de los números. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace la recursividad? La recursividad te dice, pues vamos a nosotros a resolver un problema, haciendo la división de este problema en porciones o en instancias más pequeñas del mismo problema. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es que nosotros vamos a encontrar esas instancias más pequeñas? Analizando, ¿no es cierto?, qué casos son más complicados, qué casos son un poquito menos complicados y así sucesivamente, y hasta determinar qué casos son completamente sencillos dentro del problema. Entonces, la recursividad básicamente es eso, ya tratar de resolver un problema en términos de sí mismo. Hay algunos elementos o algunos objetos que se definen así en términos de sí mismos. Por ejemplo, estas famosas muñequitas rusas, las matrioscas. Esta, por ejemplo, contiene esta otra. Esta contiene esta otra. Esta otra. Sí, esta aquí hay una tan simplecita, tan chiquita,
que ya no se compone de nada, ¿no? Que ya no contiene otra matriosca. Si ustedes observan este cuadro, este también es interesante. Es una Mona Lisa agarrando su propio retrato, que tiene a la Mona Lisa agarrando a su propio retrato, que tiene a la Mona Lisa agarrando a su propio retrato. Fíjense, esto es definir esta imagen en términos de la misma imagen, ¿ya? Así más o menos es lo que es recursividad. En realidad estas imágenes son recurrentes. Lo mismo acá, fíjense, él está soñando que está soñando. Y a su vez este está soñando que está soñando. Y así, ¿ya? ¿Hasta cuándo se hace esto? Hasta que llegue un momento en que tienes una instancia tan pequeña, digamos, o tan simple del objeto que ya no amerita, ¿no? Tener composición de ese mismo objeto. Bueno, en términos de programación, vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a entender que una alternativa de solución, o que para resolver algo a través de programación, pues nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Estructuramos cerebro y ese cerebro lo describimos, ¿no es cierto? Tenemos que identificar un plan de solución que va a estar lo suficientemente sistematizado como para que una computadora lo pueda resolver. Y ese proceso o ese procedimiento sistematizado usualmente nosotros lo conocemos como un proceso para hacer algo. En este caso vamos a definir que un proceso se dice recursivo si se define en términos de sí mismo. Acá en la diapositiva les muestro el famoso algoritmo de Euclides que sirve para encontrar el máximo común divisor de dos números, ¿no? Esta es una definición matemática que, si ustedes observan, está definida en términos de sí mismo. Para yo poder calcular el MCD, fíjense, yo tengo que saber calcular el MCD. Y tú dices, ¿y cómo es eso posible? Si estoy queriendo calcular el máximo común divisor, me estás pidiendo que yo calcule el máximo común divisor sobre la suposición de que yo sé calcular el máximo común divisor. Y prácticamente eso te está diciendo esta definición. ¿De acuerdo? Entonces, este famoso algoritmo de Euclides se considera uno de los algoritmos más eficientes para encontrar lo que es el máximo común divisor de dos números enteros positivos. A ver, vamos a hacer funcionar esto. ¿Y cuándo se dice que nosotros hemos encontrado el resultado? Cuando A es igual a B. Ya, si A es igual a B, entonces se dice que el máximo común divisor es cualquiera de los dos. Veamos cómo funciona esta definición. Bueno, nos vamos a agarrar aquí. A ver, vamos a ver esto. Si es mayor a B. Entonces dice, el MCD, dice, vamos a venirnos por acá. Le digo, el MCD de dos números enteros, A con B, dice que va a ser, una es el MCD de B con A módulo A menos B, ¿no? A ver, vamos a ver cómo es la definición. A módulo B. Ya está bien. Entonces estoy agarrando la forma más rápida del algoritmo de Euclides, ¿ya? Porque hay varias versiones del algoritmo de Euclides. Módulo B. ¿Cuándo? Cuando A es mayor que B. Dice, el MCD, fíjense, de A con B, es, dice, igual al MCD de B con A. ¿Cuándo? Cuando resulta que A es menor que B. Y en la anterior diapositiva faltaba esta parte, ¿no? Dice, el MCD de A con B, dice que es A, ¿cuándo? Cuando resulta que A es igual a B. A ver, vamos a calcular aquí el MCD de un par de números cualquiera. Por ejemplo, si me piden calcular cuál es el máximo común divisor de dos números, por ejemplo, el 73
y el 64, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Yo digo, quiero calcular el MCD de 73, 64. Me fijo en estas definiciones. ¿Cómo es 73 respecto a 64? Es mayor. Entonces me vengo por aquí. Dice que esto es igual a ir a calcular el MCD. ¿De quién? De 64 con el resultado de ir a dividir, ¿ya? De 64 con el resultado de ir a dividir 73 entre 64 y obtener su módulo. Entonces aquí el módulo es 9, el residuo, ¿cierto? Dividir 73 entre 64 es a 1 y su residuo es 9. Ah, dices, entonces tengo que ir a calcular el MCD de este. Pero fíjense, este problema a su vez se calcula por cualquiera de estas tres formas. Para calcular el MCD de 64, 9, me fijo cómo es A respecto a B, es mayor. Entonces utilizamos esto. Dice que esto es equivalente a ir a calcular el MCD. ¿De qué? De 9 y del 64 dividido entre 9. Nosotros sabemos que el 64 dividido entre 9, módulo, es 1. Ahorita agarramos eso. Listo. Seguimos. Nos fijamos, ¿no? Bueno, en realidad esta es la parte rápida, ¿no? Esta es la definición rápida del módulo. Entonces, esta vendría a ser, si es que, fíjense, B es 0, ¿ya? Si es que este B es 0, entonces A es, el máximo común divisor es A. A ver, esto cambiaría así, ¿ya? B es 0. La otra definición más lenta viene con la otra condición. Esta es la rápida. Entonces, esto me dice, ¿cómo es A respecto a B? Mayor. Entonces, esto es igual a ir a calcular el MCD. ¿De quién? De 1 con 9 módulo 1. ¿Y eso qué me da? 0. ¿No? Dice, ya voy a ir a calcular el MCD de 1, 0. ¿Cómo es B en esta relación? Es aquí. Fíjense, B es 0. Por lo tanto, el máximo común divisor de 73 con 64 había sido 1. ¿Correcto? Fíjense que es la manera más rápida de encontrar el MCD de dos números sin necesidad de sacarle factores primos, porque la otra forma, la que nos enseñan en colegio, es sacar los factores primos de cada uno de los números y lo que coincida, eso vendría a ser el resultado. ¿Ya? Podemos hacer una prueba más. Y le digo, a ver, vamos a ir a calcular el MCD y no importa la cantidad de números que ustedes agarren, por ejemplo, y el 103. Entonces aquí, ¿qué decimos? ¿93 es mayor que 103? No. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que ir a calcular el MCD de los números al revés, ¿no es cierto? De 103 con 93. Ok, 103 es mayor que 93, sí. Entonces, esto es igual al MCD, dice, del 93 y el residuo de dividir 103 entre 93. ¿Esto cuánto me daría? A 10. ¿Correcto? Venimos acá y dice, bueno, el MCD de estos dos números, este es mayor que este, entonces va a ser igual al MCD de quién? De 93 o de 10 y 93 dividido entre 10, su residuo, que eso sería 3. ¿Correcto? 10 es mayor que 3, sí. Entonces el MCD, fíjense, se va a calcular sobre la base de ir a calcular el MCD de 10, 3. Esto es 3 aquí. Y le digo 10 módulo 3, eso es 1. ¿Cierto? Y luego dice que eso es equivalente a ir a calcular el MCD de 1, 3 módulo 1, que sería 0. B y es 0 acá. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es el MCD? Es 1. Vamos a encontrar un MCD
que sea diferente de 1. Por ejemplo, si quisiéramos del 60 y el 15, ¿cuál es el MCD? Sería 15, ¿correcto? Entonces vamos a hacer esto. Dice, 60 es mayor que 15, sí. Entonces, esto es equivalente a ir a calcular el resultado del MCD del 15, 60 módulo 15. 60 módulo 15 es 0. Acá nosotros ya sabemos que B es 0. Entonces, el MCD de 15, 0 había sido 15. Por lo tanto, el MCD de 60, 15 es 15. ¿Ya? Esta función que acabo de mostrarles, que es famoso algoritmo de Euclides, es un algoritmo o es una función matemática que se define en términos de sí mismo. Entonces, el MCD de alguna entrada, fíjense, se define en términos de ir a calcular el MCD para otra entrada. ¿De acuerdo? Entonces, esta función, que es el algoritmo de Euclides, se puede considerar una función recursiva. Básicamente eso es recursividad. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos indican en nuestra área? La recursividad resulta ser un instrumento sumamente poderoso a la hora de diseñar soluciones correctas a un problema. ¿Ya? Y lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar esa capacidad de mirar el problema que quiero resolver y poder dividir ese problema en términos del mismo problema. En el caso del algoritmo de Euclides, pues nosotros no hemos necesitado hacer eso. El algoritmo de Euclides ya en esencia está definido de manera recursiva. Lo único que nosotros hemos hecho es entender cómo funciona, nada más. Nuestro trabajo en la materia va a ser definir, diseñar esos tales procesos en forma recursiva que me permita resolver algunos problemas que ya conocemos inicialmente o resolver algunos problemas que vamos a poner en tapete este semestre, que tienen unos niveles de complejidad bastante interesantes, donde la recursividad viene a ser un instrumento sumamente valioso a la hora de presentar una alternativa de solución elegante y limpia. A ver, una de las funciones recursivas también más clásicas que existen en el mundo y que la mayoría de la gente utiliza como ejemplo para introducir lo que es recursividad es el factorial. A ver, el factorial, definido por extensión, dice así, ¿no es cierto? El factorial de n se calcula como la multiplicación de 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente por n. Para n, que son números enteros positivos, ¿cierto? Así se calcula. Se sabe que el factorial hay un número importante dentro de la definición del factorial, que es el 0. Y cuando se quiere pedir el factorial de 0, por definición es 1. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero calcular el factorial de 0, no voy a utilizar esta definición que tengo acá, esta primera. Porque si lo solapamos sería, ¿no ves? 0 por 1, por 2, por 3, y lo que sea, cualquier cosa por 0 sería 0. Entonces, en este caso, la definición bastante específica que se tiene de esta función del factorial es que para cuando es 0, el resultado categóricamente es 1. ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? Esta definición del factorial es válida y está dada para el dominio de los valores n, que son enteros positivos, ¿ya? Y además incluye el 0. El factorial no está definido para números reales, ¿de acuerdo? Ni para números negativos. Ok, dada esta definición que nosotros tenemos, ¿ya? El factorial de n dice que es equivalente a 1 por 2 por 3 y así sucesivamente hasta multiplicado por n, por definición. ¿De acuerdo? Eso sabemos por definición.
Nosotros podríamos utilizar esa definición y por deducción, ¿qué podríamos decir? Que si queremos calcular el factorial de n-1, por definición y por similitud, por deducción lógica, podríamos inferir lo siguiente, que la definición del factorial n-1 de n-1 es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por así sucesivamente hasta n-1. ¿Qué condición bien importante nosotros tenemos que poner acá para nuestro valor de n para que esta definición esté utilizada de manera correcta por inferencia, digamos, de la anterior definición que teníamos del factorial? Es que este n jamás puede valer 0, ¿cierto? Por lo mínimamente cuando tiene que ser mayor que, ni siquiera mayor que 0. ¿Cuánto tendría que ser n para que esto funcione bien? ¿Quién me dice? ¿Mayor a quién? Mayor a 1. Mayor a 1. Entonces aquí decimos, ¿no? Esto tendría que ser mayor a 1, ¿correcto? Para que esta definición que nosotros tenemos aquí, siquiera la consideremos correcta. Porque estamos diciendo que si n, por ejemplo, valdría 2, entonces 2 menos 1 es 1. Y esta definición es correcta. Pero si nosotros agarramos que n es 1, n menos 1, ¿cuánto es? 0. Y no es verdad que esta definición es correcta para cuando n es 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos hacer esta suposición, fíjense, de que el factorial de n menos 1 es correcto. Por deducción y por inferencia, así se debería calcular. Para valores n mayores estrictamente a 1. ¿Ya? Sobre esa suposición, fíjense, yo puedo hacer la siguiente definición y digo, nosotros sabemos que toda esta parte que está pintada en roja acá, para nosotros es n-1 factorial. ¿Ya? Y si nosotros quisiéramos calcular n, que es mayor que 0, entonces la definición del n factorial sería por sustitución equivalente a n-1 factorial por n. ¿Correcto? Entonces, toda esta parte que está pintada en roja acá, nosotros le estamos sustituyendo, una simple sustitución. Todo esto para nosotros que había sido n-1. Eso lo vamos a sustituir aquí y fíjense, esta parte que tenía los puntos suspensivos en la definición, esto acabamos de desambiguar. Y le digo que vamos a reemplazar por la definición del n-1 factorial por n, eso por definición me debería permitir calcular el n factorial. Listo. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de definir la función factorial en términos de la función factorial. Para calcular el factorial de n, fíjense, yo tengo que saber calcular el factorial de n-1. Entonces aquí mi problema en esta definición está expresada como este símbolo de admiración cerrado. ¿Ya? Esa es la función que estoy definiendo y esta es la función que estoy volviendo a utilizar. Fíjense. Entonces el factorial definido en términos del factorial. Acabamos de encontrar una definición recursiva del factorial. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, probablemente cuando ustedes han aprendido el factorial, de las dos formas les han debido indicar que es una definición correcta. ¿Ya? ¿Qué cuidados hay que tener cuando nosotros definimos un problema en términos de sí mismo? Ahorita vamos a charlar de eso. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que tener harto cuidado es definir de manera clara, fíjense, para qué dominios de valores esta definición es correcta. Entonces, si nosotros completamos
la definición del factorial, resulta que la definición del factorial no termina con esto. Esto no es suficiente para decir así se calcula el factorial. No. ¿Qué tengo que tener? Tengo que tener esto más eso y más esto. Fíjense que nosotros tenemos. Eso hace que mi solución sea correcta y completa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo se utiliza la recursividad? La recursividad se utiliza a través de una estrategia de agarrar un problema y subdividir este problema en instancias más pequeñas del mismo problema. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Subproblemas del mismo problema. En esta definición, fíjense, ¿quién vendría a ser el subproblema del factorial? Este. Entonces, si n nosotros consideramos que está difícil, por ejemplo, calcular el factorial de 10 es más difícil que calcular el factorial de 9, ¿correcto? Entonces, 9 parece ser una instancia, entre comillas, más pequeña que 10. Entonces, si yo pudiera resolver el factorial de 9, esa sería una subparte o una división de mi problema del factorial. ¿De acuerdo? Bajo esa suposición, quién sabe, tal vez podría resolver el factorial de n. En esta definición, fíjense, n-1 juega el rol de ser un subproblema del problema del factorial. ¿Ya? Pero ¿qué es lo bonito de la recursividad? Es que ese subproblema sigue estando expresado en términos del problema que quiero resolver, que es el factorial. ¿De acuerdo? Lo siguiente que yo tengo que hacer, fíjense, lo primero que tengo que hacer es encontrar ese subproblema. Ya lo segundo que tengo que hacer es dar por hecho que ese problema, más pequeño, se resuelve. Es más, en el caso del factorial, pues nosotros por definición, fíjense, esta resolución es correcta. Bajo la condición de que n sea mayor a 1, este es completamente válido. ¿Ok? Y luego, sobre la suposición o sobre el hecho de que nosotros hemos encontrado este subproblema un poquito menos complicado, pues nos vamos a dar la posibilidad de ir a resolver el problema real. El problema que me estaban pidiendo era resolver el factorial de n. ¿Ya? Ese era el problema. Y que hemos dicho que para resolver el factorial de n voy a encontrar un problema, entre comillas, más pequeño, que en este caso hemos dicho que es n-1. ¿Sí? Y sobre la base de esa definición de ese problema más pequeño, de ese subproblema más pequeño, que obviamente al ser un poquito menos complicado, se supondría que yo lo sé resolver, entonces he armado la solución al problema original que me han dado. ¿Ya? Recursividad. Ok, cuando nosotros diseñamos un proceso recursivo, siempre tenemos que estar conscientes que incluso en forma y estructura, nuestro diseño tiene que tener una apariencia deseable o específica, le pondremos. Fíjense, acabo de tomar nuevamente la definición del factorial. Entonces, cuando nosotros hacemos una definición recursiva de un problema, siempre tenemos que identificar algunas partes, ¿ya? A esa nosotros le llamamos la parte recursiva. ¿Por qué se denomina así la parte recursiva? Porque esa es la parte en la cual para resolver el problema necesitamos resolver el mismo problema, pero para otra instancia. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de la definición de tu solución, cuando tú dices, yo para resolver el factorial necesito saber resolver el factorial, a esa parte se le llama la parte recursiva de la definición. Pueden haber una o varias partes recursivas, les comento. Es completamente posible. Pero para que un proceso se denomine recursivo, mínimamente tiene que haber una definición similar a esta, ¿no?
que para resolver el problema tienes que tener una definición que utilice la solución del mismo problema para una instancia más pequeña. Todo proceso recursivo, dice todo, sin excepción, debería también definirte una forma de resolver para el caso más sencillo que exista en el ámbito o en el dominio de valores del problema, de tal manera que ese problema no requiera utilizar nuevamente el mismo problema para su solución. En este caso se puede decir que la forma de calcular es directa, ¿no? Y en este caso, fíjense, ¿cuál parte de la definición vendría a ser esa? Es cuando nosotros definimos el factorial para cero. Entonces, en ese caso, no necesitamos aprender o saber calcular el factorial. Directamente la respuesta categóricamente es 1, ¿ya? Y algo que hay que aprender muchísimo y tomar bien en cuenta es que cuando nosotros diseñamos un proceso de esta naturaleza, algo que tenemos que tener bien en cuenta es en el contexto en el cual estamos definiéndolo. A eso nosotros le vamos a llamar condiciones de contexto, que se constituyen en los valores, digamos, ¿no? Válidos sobre los cuales esta solución es correcta. Y usualmente cuando te dan un problema, siempre te dan restricciones, ¿cierto? Sobre las entradas, de qué tipo, qué valores, límites te pueden dar. Y eso es muy importante a la hora de resolver o de plantear una alternativa de solución en general y en particular para los procesos recursivos van a tomar una connotación interesante porque eso me permite saber, ¿no ve? Qué es complicado y qué no es complicado dentro de la concepción del problema. A ese conjunto le vamos a llamar las condiciones de contexto. En el caso del factorial, ¿cuáles vendrían a ser las condiciones de contexto? Que esta definición está dada para todos los n enteros positivos que sean mayores o iguales, inclusive el 0, por definición matemática. ¿Ya? Esas tres cosas, nunca jamás olvidar. Bien, cuando nosotros formalicemos un diseño recursivo, tenemos varias maneras, ¿no?, de escribir. Esta es una manera. Por ejemplo, el factorial aquí nosotros estamos utilizando en su naturaleza primitiva o conocida, digamos, matemáticamente, este símbolo para entender el factorial. Cuando nosotros queremos esto entender ya para fines de programación, pues vamos a tender a escribir así. Este símbolo que me denota la función, le vamos a poner un nombre y usualmente lo vamos a prefijar. Entonces, esto se lee factorial de n. Aquí, ¿qué vamos a leer? Factorial de n. ¿De acuerdo? El factorial de n se define por el factorial de n menos 1 por n. Acá, el factorial de n menos 1 por n. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este ya tiene una forma un poco más apegada a lo que es programar. Este es más matemático, pero aún así sirve. La otra forma, ya sea usando el símbolo matemático, ya usando la prefijación y nominando la operación, es esta. ¿De acuerdo? Y en este caso, fíjense, nosotros vamos a identificar el resultado o cómo se resuelve el factorial de n. Por ejemplo, el factorial de n se resuelve 1 si solamente si n es 0. ¿Cierto? O se resuelve n menos 1 factorial por n si es que es otro caso. Aquí yo me doy el lujo de decir, ¿no ve? En otro caso. ¿Por qué razón? Porque aquí mi n está limitado, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que si n no es 0, entonces, ¿qué es lo único que le queda hacer? Mayor a 0. Es imposible que sea menor a 0. ¿Por qué? Porque acá n está condicionado y estas son sus condiciones de contexto. Esto está para las condiciones sobre las cuales la parte básica va a generar este resultado y estas son las condiciones en las cuales esta parte recursiva se va a utilizar para resolver el problema. ¿Ya? Así. A ver, para poder nosotros diseñar procesos recursivos,
Siempre se dice, ¿no?, que nosotros tenemos un diseño de una solución cuando es una solución. ¿Eso qué quiere decir? Cuando resuelve de manera correcta el problema para el cual has hecho tu plan. Porque si no lo resuelve, entonces no podríamos hablar de una solución, ¿cierto? Entonces, cuando tú diseñas un proceso recursivo o introduces la recursividad para estructurar tu cerebro, siempre tienes que pensar que ese diseño tiene que ser correcto. La correctitud es una de las propiedades implícitas a la hora de hacer programación. Tú no puedes decir, no, yo tengo un programa que me resuelve A más B y cuando yo le pongo 3 más 5 me devuelve 10, digamos. Entonces, ¿qué clase de programa es? ¿No? Entonces, la idea es que si tú me dices, yo tengo un programa que resuelve A más B, cuando yo le ponga 3 y 5, eso me tiene que devolver 8. ¿Correcto? A menos que tengamos otro contexto, pero un contexto así estándar del que nosotros entendemos, pues el resultado que se espera es que sea 8. Entonces, si no me das eso, no se puede decir que lo que me estás presentando es una solución bajo ningún concepto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta propiedad de que tu solución, tu diseño de solución, se considere una solución es que sea correcto. Dentro de lo que es la recursividad se dan 3 reglas que te permiten, ¿no?, más o menos darte cuenta si es que tu diseño recursivo tiende a ser un diseño ejecutable, realizable y en el mejor de los casos, correcto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Cuando tú haces un diseño recursivo, tienes que verificar que todas las partes de tu definición, de tu solución, se puedan ejecutar. Entonces, empezaremos. A ver, la parte más sencilla dentro de la definición de tu problema la constituye esta, que es la parte básica. Entonces nos preguntamos, ¿será que la parte básica se puede ejecutar? ¿Y cómo se analiza esto, no? A ver, la parte básica está definida para ese caso especial que se llama cero. Entonces me fijo, ¿será que cero es un valor válido en las condiciones de contexto? Me pregunto. Y por las condiciones dice que sí. Por lo tanto, n es posible que sea cero. Por lo tanto, es posible que esta parte básica se ejecute alguna vez. ¿De acuerdo? Para cuando n es cero. Entonces, lo primero que hacemos es averiguar si es que está contemplado como un valor válido. Y luego vamos a ver la otra forma de llegar a ese valor cero. Entonces, inicialmente estamos diciendo, a ver, ese cero pertenece al conjunto de entradas válidas descritas en las condiciones de contexto. Sí, ok, entonces sí es posible ejecutar. Por lo tanto, a partir de este momento, para el factorial, para esta definición, es correcto pensar que el cero se considera el caso básico de la definición. Es un caso tan sencillo que no requiere utilizar una solución del mismo problema para poder resolver la situación. Ya por eso se llama el caso básico de la definición. Entonces, si este valor o este escenario o este conjunto de datos para el cual tú has definido tu parte básica es alcanzable considerando las condiciones, se dice que tu diseño, por lo menos en la parte básica, cumple la regla del caso básico. Y la regla del caso básico reza que la parte básica debe estar definida sobre un caso que es alcanzable o que es posible. Y ahí en este caso el cero sí es un caso posible. Vamos a analizar la parte recursiva. La parte recursiva es un poco más complicada de analizar. Decimos, ¿será posible que la parte recursiva alguna vez se pueda usar? Y la respuesta es sí. Porque si nosotros observamos, la parte recursiva se va a utilizar, dice, para cuando n sea mayor a 0. Me fijo, n es posible que sea mayor a 0, sí. En las condiciones de contexto está permitido que no sea mayor a 0. Entonces, válido.
Es posible, es más, probablemente la mayoría de las veces se va a entrar a utilizar esta definición recursiva más que la sencilla que es esta, porque esta es solamente para el caso particular 0. En este caso está definida para cualquier n mayor a 0. Es posible ejecutar. Lo siguiente que me tengo que fijar en la parte recursiva, tengo que escudriñarle bien a la parte recursiva, ¿no? El caso menos complicado, en este caso vendría a ser este. Fíjense, ¿quién es la parte, la versión, la instancia más pequeña, digamos, del problema? Esta. Ya, para mí n difícil. N-1 es una instancia más sencilla, ¿no? En la cual yo voy a aplicar mi conocimiento de calcular el factorial. La pregunta es, este caso o esta instancia más pequeña de este problema del factorial, ¿se puede conseguir dado que nosotros tenemos esto? Hay una manera sistemática de ir del caso, entre comillas, difícil a este caso un poquito menos difícil. Y la respuesta es sí. En este caso es sencillo. ¿Qué se hace? Se resta -1 a esto y ya tengo esa versión más pequeña del problema. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿De acuerdo? ¿Está bien? O sea, mi entrada puede ser válida. Ahora, esta parte más pequeña se puede conseguir dado que conozco n. Sí, facilito, restándole 1. La siguiente pregunta que me hago, ¿sí? El caso menos común. ¿Sigue siendo entrada válida? Pregunto. A ver, si es que n, aquí usáramos esta parte, la única vez que usamos esta parte es cuando n es mayor a 0, ¿cierto? Entonces, si yo lo redujera en n-1, fíjense, n mayor a 0, si yo lo redujo -1, entonces necesariamente este nuevo valor n-1 va a ser mayor a 0 o en el peor de los casos va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí decimos que sí, que n-1 es mayor o igual a 0. Y fíjense, aquí acabamos de introducir el igual y el 0. Entonces es posible que en alguna ocasión, fíjense, dependiendo de cuánto vale n-1 sea igual a 0 inclusive. Eso es bien interesante porque resulta que el 0 es nuestro caso básico de la definición. Entonces, si nosotros observamos eso, a ver, ¿qué cosas tenemos que observar en la parte recursiva? Este valor n es válido, me fijo, me fijo, y sí, cumple, ¿de acuerdo? Por un lado. Me fijo ahora, muy bien, n es válido, así solito. ¿Será que este n-1, que es el caso más sencillo, yo lo puedo conseguir de manera sistemática, de manera conocida, dado que es n? Sí, facilito, es restando, ¿cierto? n-1. Y lo siguiente que me tengo que fijar, fíjense, si yo de n he ido a n-1, si n-1 sigue siendo mayor a 0, entonces ¿hacia dónde voy a ir? A n-2 la siguiente vez, ¿cierto? Pero si n-2 es mayor a 0, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? n-3. Y así sucesivamente hasta que algún día n valga 0, ¿correcto? Entonces, acá en términos generales, ¿qué te dice? Si n es mayor a 0 y yo le reduzco 1, entonces esta desigualdad ya no va a ser tan determinante como mayor, sino vamos a incluir el igual. A esta famosa regla se le conoce con el nombre de la regla del progreso. Las instancias más pequeñas del problema, los subproblemas le llamaremos, siempre van a tender a achicar lo más que se pueda la entrada y así sucesivamente tantas veces, no sé cuántas, pero yo sé que es un número determinado, hasta que en algún momento ese famoso n se ponga en 0, ¿ya? Y este 0 para nosotros, ¿qué había sido? Según la regla del caso básico, este se denomina el caso básico de la definición. Si es que nosotros podemos hacer eso, entonces a eso se llama la famosa regla del progreso. ¿Ya? Que del problema complicado podemos progresar a un problema menos complicado
Y este a su vez por la forma de reducción, en el tiempo es posible que progrese al problema más sencillo o al caso más sencillo que hemos identificado en la definición. Famosa regla del progreso. ¿Ya? Y la tercera regla, que también habla sobre la parte recursiva, te dice, en la parte recursiva, nosotros tenemos que asegurarnos que la definición o que la resolución del problema es correcta. Entonces, acá, ¿qué te dice? La única vez que yo supongo que esta solución es correcta es si, solamente si, esta solución del subproblema más pequeño es correcto. Bajo esa suposición, entonces yo puedo conseguir el factorial de 3. A ver, si yo te digo que el factorial de 4 es 24, ¿cuánto será el factorial de 5? Es la pregunta. ¿Cuánto será el factorial de 5? 120. 120. Fíjense, ¿y qué han hecho para calcular ese 120? Multiplica 5 por 24. Han agarrado 24 y lo han multiplicado por 5. ¿Ve? Y eso ha salido 120. ¿Qué has hecho? Has confiado. Fíjense que la definición o el resultado del factorial de 4 es correcto. Entonces has agarrado factorial de 4 que dice que es 24 y le has multiplicado por 5. ¿Ve? Pero aquí, para que esto sea correcto, fíjense, para que el factorial de 5 sea correcto, este valor que tenemos aquí tiene que ser correcto, porque si no, no. Si yo te digo, por ejemplo, que el factorial de 4 es 6, ¿cuánto sería el factorial de 5? 30. 30. ¿Y esto es correcto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta parte es incorrecta también. ¿Ya? A eso se llama la famosa regla del diseño. La única vez que yo aseguro que esta solución es correcta es cuando yo supongo que esta solución es correcta. ¿Ya? Pero si es que eso yo no aseguro la correctitud de ese problema más pequeño, entre comillas, si no aseguro la correctitud de ese problema, no puedo asegurar la correctitud del problema mayor. A esta famosa regla, que básicamente es probablemente la más importante del diseño de soluciones recursivas a problemas, se le llama la famosa regla del diseño. ¿De acuerdo? Vamos a aprender cómo podemos asegurar las tres reglas, pero sobre todo la regla del diseño, y nos vamos a dar cuenta que las matemáticas van a ser un aliado, pues, indiscutible a la hora de hacer diseño recursivo. ¿Ya? A ver, ¿cómo se programa estas soluciones recursivas? Es sumamente sencillo, les cuento. Bueno, tampoco tan así sencillo, ¿no? Pero si tuviéramos que ponerle pesos o tiempo o porcentaje de esfuerzo, le llamaremos, ¿no? A la hora de hacer un programa con solución recursiva, del 100% de tu esfuerzo, 80% lo vas a gastar en diseñar tu solución, en encontrar algo que de esta forma, ¿ya? Y el 20% te va a costar llevarlo a programa, ¿de acuerdo? Como siempre, ¿no? Cuando tú vas a hacer programación, lo que más pesa es el razonar la solución. En el caso de la recursividad, tienen que aprender a entrenar su cerebro de tal manera que puedan ustedes encontrar soluciones recursivas a problemas, ¿ya? Que se definan así en términos de sí mismos. Estas dos alternativas de notación teníamos, ¿no es cierto? Parte recursiva, parte básica, sus condiciones de contexto.
Aquí tengo parte básica, parte recursiva, sus condiciones de contexto. Entonces, ¿cómo traducimos? En este caso no voy a agarrar esta, bueno, voy a mezclar, ¿de acuerdo? Porque si aquí nosotros quisiéramos ya prepararlo para programación, tendríamos que haber prefijado el nombre de la función. Este símbolo de la admiración cerrada ya deberíamos haberle puesto un nombre y prefijado, como acá. Está prefijando y dándole una nominación. Y en medio este sería el argumento, ¿no ve? De la función. Acá este es el argumento y aquí está el símbolo, representa la función. En este caso, pues más me conviene este, ¿no? Y vamos a decir, para calcular el factorial, por ejemplo, ¿qué es lo único que se necesita como dato de entrada? Es un valor. ¿Qué sería? ¿Qué condiciones tiene que cumplir este n? Este me tiene que cumplir ¿de acuerdo? Y el micrófono abierto. Vamos a ver. Cherit Quispe, ahí está. Muy bien, gracias. ¿Ya? Entonces, fíjense dónde me doy cuenta qué tipo de resultado se espera con este proceso. En la parte básica. La parte básica que me genera un valor entero. Entonces, mi resultado va a ser entero. Mi proceso que se llama factorial. ¿Y qué es lo único que requiere como entrada? Un valor n que también es entero. Encima, por precondiciones, este jamás puede ser un negativo. ¿Ya? Mi promesa de respuesta es encontrar el factorial. ¿Ya? Entonces, aquí pregunto, si n es 0, fíjense, si n es 0, ¿cuál es el resultado? El resultado que yo entrego es 1, ¿cierto? Entonces, mi variable resultado, aquí mi incógnita, resultado es factorial. Entonces, ahí le voy a poner 1. Pero si n no fuera 0, fuera en otro caso el c, si n no es 0, entonces no le queda otra que ser mayor a 0. Entonces, el factorial se calcula haciendo una llamada al proceso factorial con la entrada n-1. Y al resultado de este proceso le vamos a multiplicar n. Una vez que hemos multiplicado, ese resultado va a ser mi respuesta final. Y retornamos factorial. ¿De acuerdo? A ver, acá ¿qué estamos manejando? Nosotros estamos manejando que ¿cuántos datos de entrada vamos a tener? 1, ¿cierto? Mi resultado, ¿qué cosa va a ser? Un entero. ¿Cuántas variables locales tengo, jóvenes? Una. ¿Quién vendría a ser mi variable local? Factorial. Factorial. ¿De acuerdo? Ok. Esto es la implementación. Vamos a ver cómo funciona esta implementación. Y vamos a hacer un simulacro de cómo internamente la computadora va gestionando la ejecución de este proceso. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí, fíjense, antes, ¿ya? Esta función factorial o este proceso factorial, ¿cuántas instrucciones y o comandos tiene? ¿Quién me dice? ¿Cuántas tiene? Eso es bien importante entender, porque para más o menos hacer simulacro de ejecución de un proceso, de un procedimiento, pues en tiempo de ejecución estos procesos, procedimientos tienen tiempo de vida. Es por esa razón que el factorial se llama una variable local. Va a vivir tanto tiempo como viva el proceso en el cual nosotros hemos declarado esta variable. Una vez que este proceso muera, entonces esta variable también va a morir. Así funciona, ¿no? Entonces quiere decir que en tiempo de ejecución este proceso va a tener un tiempo de vida
que por definición es equivalente a lo que tome ejecutar todas las instrucciones que están descritas en su cuerpo. El cuerpo de este proceso empieza en esta llave y termina acá. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, veamos. ¿Cuántas instrucciones y o procesos tiene este programita o esta función? Vamos a determinar que tiene. Fíjense, esta es una. ¿Ya? Esta es la segunda, que es el if then else completo. ¿Por qué este solito no existe? Porque está dentro del if then else. O sea, es parte de la definición del if then else. Y la tercera que vendría a ser el famoso return. ¿De acuerdo? Entonces, la primera instrucción acá es una declaración. La segunda es el if then else. Y la tercera es el return. Entonces, lo primero que se hace cuando, por ejemplo, invocamos al proceso factorial con 3 datos, lo primero que se hace es habilitar, fíjense, un espacio local de ejecución para este mensaje. Para este. Inmediatamente, lo primero que hace es mirar cabecera. ¿Ya? En la cabecera, ¿cuántos parámetros tengo? 1. Entonces, le va a reservar un espacio dentro de este espacio local que se le ha asignado para su ejecución de este proceso para el parámetro n. Que al momento de la llamada, fíjense, va a ocurrir, fíjense, este 3, va a venir donde yo espero este, ¿de acuerdo? Y en tiempo de ejecución, ¿qué consiste eso? Que para este n le hemos asignado un de memoria y que luego el contenido de ese espacio de memoria es 3. A este famoso proceso se llama como el proceso de paso de parámetros, que sucede en tiempo de ejecución. Entonces, fíjense, este n vendría a fungir como un primer variable en el espacio local asignado al proceso. Una vez que ha terminado de hacer cabecera con su paso de parámetros hasta aquí, ¿no es cierto? Se pone a ejecutar cada una de las instrucciones pasos que tiene el proceso y empieza con la 1, ¿no? En la 1. Fíjense, lo primero que hace es declarar factorial. Entonces, en ese espacio que le hemos designado para la ejecución, va a ir a declarar, ¿ya? Que este espacio se va a llamar factorial. Hemos pasado la instrucción de declaración. Entonces, ahora, ¿dónde vamos? A la 2, que es el if then else. Y preguntamos, ¿no? El valor actual de n, fíjense, ¿cuánto vale el valor actual de n? El valor actual de n es, según esto, es 3. ¿Ya? 3 es igual a 0. No me dice. Entonces, ¿por dónde se viene? Por acá. Correcto, se viene por aquí. Y me dice, asignar a la variable factorial el resultado de evaluar esta expresión. Entonces, ni bien hago eso, nos hemos venido por la instrucción 2, por la parte else de la 2. ¿Ya? Bien, piden hacer eso, dice, tengo que ir a calcular el factorial de n-1 por e. ¿Qué es n en este ámbito? 3. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Primero ir a calcular el factorial de ¿qué? De 2. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que ir a calcular el factorial de 2. Y abandono por un momento este espacio de ejecución. Y abro otro mensaje. Y al igual que aquí, la computadora te va a asignar un espacio local específico para que se ejecute el factorial de 2. Misma idea. Cuando he invocado el factorial de 2, lo primero que hemos hecho es reservar espacio para n, lo hemos asignado con 2. Y lo siguiente que hemos hecho es ir a declarar el factorial. Primer paso del proceso factorial. ¿Ya? Perfecto, ¿cuánto tiene? 0. Una vez que termino este paso, entonces me vengo al 2. ¿Ya? Al paso 2. ¿Y eso qué me dice? N es igual a 0. No me dice, entonces vuelve a entrar por acá. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que entra por acá,
Eso me va a generar una nueva llamada a este proceso, ¿correcto? ¿A dónde vamos a llamar? Al factorial de 1, ¿ya? Y el factorial de 1 hace lo mismo. Fíjense, cada una de estas ejecuciones tiene su propio espacio de ejecución, ¿ya? En el cual van a administrar tanto sus parámetros como sus variables locales. Acá ya n va a tener 1, ¿cierto? El factorial es 0 porque también lo declaramos. Y luego al entrar al if then else, n es igual a 0, no, me dice, entonces se viene por el sino de este if then else. Y resulta que tengo que ir a evaluar esta expresión. Pero para evaluar esta expresión, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Evaluar el factorial de 0. El factorial de 0 hace lo mismo. Espacio local de ejecución, administra sus variables. N se va a establecer con 0, que es lo que me están mandando, y empezamos. La primera instrucción que me dice, declara el valor o declara factorial. ¿Ya? Se reserva un espacio para factorial. Y por defecto, ¿qué valor va a tener? 0. Una vez que hemos terminado la instrucción 1, nos vamos a la instrucción 2. En la instrucción 2 pregunto, n es igual a 0. Sí, me dice. Entonces, ¿qué le vamos a poner en factorial? 1. Listo. ¿Hemos terminado el paso 2? Sí. ¿A dónde nos vamos? Al paso 3. Y el paso 3 me dice, agarre el contenido de factorial y devuélvalo a donde me llamaron, que es ahí. Ni bien hacemos eso, fíjense, delega ya el resultado en el espacio en el que habíamos llamado al factorial de 0. Ese proceso que es factorial con argumento 0 acaba de morir, ¿de acuerdo? Su tiempo de vida ha terminado, ¿sí? Entonces, ¿a dónde volvemos? ¿A qué espacio vamos a volver a trabajar? Acá. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a completar ya. Esta parte ya está calculada. ¿Cuánto había faltado? 1. Entonces, completamos esta parte. ¿Y esta parte qué me dice? Por n. Pero n en este ámbito, ¿cuánto vale? 1. Entonces, 1 por 1 es 1. Una vez que hemos evaluado, fíjense, ese resultado, pues ese resultado se le asigna al factorial. ¿De acuerdo? Una vez que hemos terminado la instrucción 2, pues estamos preparados para hacer la instrucción 3, que me dice evalúa el contenido de factorial y devuélvelo donde te han llamado. Devolvemos aquí el 1 y ni bien hacemos eso, este espacio acaba de morir. Misma idea aquí, ¿no es cierto? 1 por n, pero n ¿cuánto vale? 2. Terminamos de hacer esta instrucción, entonces lo siguiente que se tiene que hacer después de haber hecho la instrucción 2 es la 3. Agarra el valor que tiene factorial y devuélvelo a donde te han invocado. Entonces, mi resultado en este caso es 2. Y este espacio acaba de morir. ¿Ya? Venimos acá y terminamos de calcular, ¿no es cierto? 2 por n, pero n ¿cuánto vale? 3. Por lo tanto, 2 por 3, ¿cuánto es? 6. Instrucción 3. Agarra el valor de 6 y devuélvalo donde han llamado, que vendría a ser acá, ¿cierto? Ni bien termina de hacer eso, fíjense. Este proceso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a morir, ¿ya? Muere y todos sus enlaces o todo lo que está controlando también muere. Y aquí nosotros sí hemos respondido que el factorial de 3 es 6. ¿Ya? Así funciona. Van a tener harto cuidado cuando hagan recursividad. Tú dices, no, este factorial con este otro factorial se van a confundir. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque cada uno de esos factoriales está siendo utilizado en espacios locales que se le han asignado a este proceso. ¿De acuerdo? Esto es. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Yo, Inge. Dime. Pasos atrás o diapositivas atrás dijo que la parte recursiva tendría que ser mayor a 0, pero aquí lo está manteniendo igual a 0. Tenía esa duda. ¿Dónde? Más atrás dijo que cambió el 0 por el 1.
Ahí. No, más atrás, cuando estaba explicando la definición de recursividad. Bueno, el ejercicio en sí. Aquí. Esta. Ahí. Exacto. Sí, un poco más adelante. Bueno, sí, en sí ahí dijo que en sí lo correcto sería mayor a 1. Sí. O sea, ¿qué es lo mismo decir? Fíjate, esto sería decir mayor a 1. Eso es lo correcto, ¿no? O que sería lo correcto decir que n menos 1 es mayor a 0. ¿Cierto? Esta definición del factorial, por ejemplo, la definición del factorial dice n factorial es igual a 1 por 2 por 3, bla, 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 por n para n mayores a 0. ¿Cierto? ¿Hasta ahí Sí, estamos bien? Sí, ¿no ve? Ahora, si por deducción, por inferencia, yo digo, si es que esto es el factorial de n, ¿cuál sería el factorial de n menos 1? 1 por 2 por 3 hasta n menos 1. Nos olvidaremos de esto. ¿Ya? ¿Para qué valores del argumento? Para cuando el argumento es mayor a 0. ¿Correcto? Porque aquí estamos haciendo esa suposición. Esta definición es correcta para cuando n es mayor a 0. Si yo por inferencia digo que el factorial de n menos 1 es igual a esta definición, eso quiere decir que el argumento es mayor a 0. Eso quiere decir que el argumento es mayor a 0. ¿Correcto? Como nosotros sabemos que este n es entero positivo, entonces esto es correcto decir que n va a ser mayor a ¿quién? A 1. ¿Correcto? vale, sí, ahora sí entiendo. Gracias. Ya, es que aquí he utilizado por inferencia la definición, pero no es para cualquier n, no es para cualquier argumento esta definición, es para los argumentos que tienen mayores a 0. Porque es lo mismo decir n mayor a 1, ¿no? Eso. Sí, olvidé ¿Está ese bien? detalle. Gracias, Inge. Ok, eso. ¿Ya? Entonces, en la ejecución, fíjense, la clave para entender recursividad y cómo funciona y cómo nosotros hemos podido hacer el MCD sin confundirnos, por ejemplo. Porque en el MCD nosotros facilito hemos analizado y hemos aplicado la definición. ¿Por qué? Porque entendemos que el cálculo de un MCD para un conjunto de valores no va a ser el mismo que para otro con otro conjunto de valores. Nosotros nos hacemos a partito nuestro resultado. Lo mismo va a suceder en ejecución. ¿De acuerdo? Entonces ustedes observen que este es un simulacro de cómo se ejecuta y los procesos tienen tiempo de vida. Y dependiendo de la cantidad de instrucciones que hayas planeado para tu proceso, dependiendo de eso es también el tiempo de vida del proceso. A más pasos tiene, más tiempo de vida tiene. A menos pasos tiene, menos tiempo de vida tiene. O sea, es lógico. ¿Correcto? Eso funciona. Lo que les decía, no se vayan a hacer demasiado lío. Que si es que yo estoy llamando al factorial, este factorial con este factorial y este factorial y este factorial se van a confundir, no. Porque internamente la computadora administra la memoria y para cada llamada, fíjense, le va a asignar un espacio local de ejecución, así se llama. Y una vez que esta llamada termine de ejecutarse, ¿cuándo sucede eso? Cuando todo el conjunto de pasos, instrucciones y o commands que se han planeado para resolver este problema se termine, desde el principio hasta el fin. Se termina eso, entonces se dice que este espacio ha sido liberado, que el proceso ha muerto, que ya finito. ¿De acuerdo? Pero antes de morir ha devuelto, ¿no ves? A donde le han llamado su valor. Esa es la idea, ¿no es cierto? Cuando nosotros invocamos un proceso, eso es lo que queremos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que hemos estado haciendo con lo que es recursividad? Es que la invocación a los procesos, fíjense, es el mismo proceso. Para calcular el factorial, invoco al factorial.
Para calcular el factorial, invoco al factorial. Para calcular el factorial, invoco al factorial. Y cada vez que tú invocas, siempre voy a empezar analizando desde la cabecera, luego 1, 2, 3, así, siempre. ¿Ya? ¿Y qué es la diferencia en todas estas invocaciones? Fíjense que aquí la invocación es con 3, aquí es con 2, aquí es con 1 y aquí es con 0. ¿Ya? Aparentemente, el 3 parece ser más complicado que el 2. El 2 es más complicado que el 1, ¿ya? Y el 1 es más complicado que el 0. Y el 0 resulta ser mi caso básico que representa a la situación más sencilla del problema. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando aquí? Fíjense, ¿ha sido posible ejecutar esta parte básica de la definición? Sí. ¿Era posible ejecutar la parte recursiva? Sí, pero aquí yo que tengo que asegurarme que no solamente la ejecuto, que sino también puedo de manera sistemática encontrar esas instancias más pequeñas del problema. Del 3 al 2 facilito restando, del 2 al 1 restando. Listo. Lo siguiente que tengo que asegurarme es que a medida que yo voy modificando, fíjense, estas mis entradas en cada llamada, estas deberían tender al caso básico. Si es que yo logro hacer eso, entonces así más o menos se mueve en la computadora. ¿Ya? Así interpreta esta computadora. Hace esto espacio local, hace lo que tiene que hacer y jamás confunde este n con este n. Nunca, porque están en espacios diferentes. ¿Alguna duda? Todo claro, ingeniero. ¿Ninguna? Todo claro, ¿verdad? Ok. Entonces, este es el ejercicio más clásico para explicar recursividad. ¿Y por qué se lo toma como un ejercicio básico de explicación? Porque nosotros hacemos uso y abuso del hecho de que para nosotros esta función es conocida por ustedes, ¿no? Entonces su entendimiento no debería ser difícil, ¿ya? Entonces todo tiene que ver con todo, fíjense, para resumir. A ver, ¿qué hemos dicho? Un proceso recursivo es aquel que se define en términos de sí mismo, que se resuelve haciendo la división del problema en subproblemas de la misma naturaleza para instancias menos complicadas o más pequeñas. ¿Ya? Todo proceso recursivo estructuralmente tiene tres partes que tienen que estar distinguidas, pero de manera clara. Siempre tiene una parte básica de la definición, que es aquella en la que no necesita rehusar la definición del mismo problema para resolver. La parte recursiva de la definición, que representa aquella definición en la cual se utiliza una suposición de que se sabe resolver el problema para un tamaño más pequeño, ¿sí? Pero del mismo problema, esa es la clave, la recursividad. Y las famosas condiciones de contexto que te dicen, ¿no ve? ¿Qué límites se consideran válidos para para la definición? ¿Ya? A ver, analizaremos esto. Si tenemos esta definición del factorial ahí arriba, ¿ya? Fíjense, tenemos este formato de explicar la definición del factorial. Esta es una forma, ¿cierto? Y esta es otra forma de explicar el factorial. Dos formas. ¿Ya? ¿Cuál sería la parte básica? ¿Quién me dice? Factorial 0 igual a 1. Ya, todo eso es la parte básica. ¿Ya? Entonces dices factorial de 0 es igual a 1. Todo eso es la parte básica. ¿Cuál sería el caso básico? Hay diferencia ahí entre el caso básico y la parte básica. N igual a 1. No, ¿cuál sería el caso básico?
¿Quién me dice cuál es el caso básico? N igual a 0. 0. ¿Ya? 0. 0 es el caso básico. ¿Ya? Ok, ¿cuál sería la parte recursiva? Factorial n menos 1. Factorial. La parte recursiva es todito esto, ¿ya? De n igual al factorial. Toda esa es la parte recursiva. Es la definición que hace uso del mismo problema para el cálculo. ¿Y cuál sería el caso no básico o complicado, digamos? Facilito es. ¿Cuál es el caso complicado? N. Ya, en realidad todos aquellos que son mayores a 0. Esos son los casos complicados. N es mi variable que representa mi entrada. Entonces, el caso más sencillo para n es 0 y eso se llama el caso básico. 0 es el caso básico. Y los valores mayores a 0 son los casos complicados. ¿De acuerdo? Hay una diferencia entre la parte recursiva y el caso sobre el cual se define. Y la parte básica y el caso para el cual se define la parte básica. ¿Ya? Las condiciones de contexto así serían, ¿no? Que n pertenece a los enteros positivos, incluido el 0. Eso está fácil. ¿Correcto? A ver, un hito más vamos a hacer. Veamos. A ver. Se quiere encontrar el enésimo número de la serie Fibonacci definida como 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente. Y se tiene esta definición. El número Fibonacci 1 es 0, el número Fibonacci 2 es 1. El enésimo número Fibonacci es el número Fibonacci n-1 más el número Fibonacci n-2 para n mayores a 2. Cuando n representa a valores enteros positivos mayores o iguales a 1. ¿Cuál es la parte básica? Número Fibonacci igual a 0 y número Fibonacci 2 igual a 1. Ya, dices, esta es la parte básica. Fíjense, número de Fibonacci 1, 0 y número de Fibonacci de 2 igual a 1. ¿Qué estoy aprendiendo? Que puedo tener más de una parte básica, es completamente válido. ¿Ya? ¿Cuáles serían los casos básicos? En este caso no hay un solo caso básico, hay dos. ¿Cuáles son los casos básicos? ¿1 y 2? Exacto. Uno, dos. ¿Ya? ¿Cuál es la parte recursiva? Número de Fibonacci con el valor de n. ¿Ya? Que es igual al número de Fibonacci n-1, todito, eso es la parte recursiva, les cuento. ¿Ya? Número de Fibonacci de n-2. ¿Cuál es el caso complicado? ¿Cuáles son los casos complicados? O sea, es decir, no básicos. Mayores a 2. Exacto. Para todos esos casos mayores, casos complicados, ¿sí? Contexto. ¿Cuáles serían las condiciones de contexto? Facilito. N's que pertenecen a los positivos. Y en esta ocasión ya no se incluye el 0. ¿Correcto? Ok, a ver este otro problema que ya lo hemos visto.
Entonces, es posible que una definición recursiva pueda tener más de una parte básica, completamente válida. ¿Ya? Pero siempre tiene que tener por lo menos una recursiva, por lo menos una básica, aunque te digan, ¿no ve? Que para este caso se hace nada, pero ya es identificado. A ver, puede tener más de una parte recursiva si quieres. ¿Cuál sería la parte básica de este proceso? Este es el lento del Euclides, ¿no? ¿Cuál es la parte básica? MC de A, B igual a A. Sí, exacto. ¿Cuál sería el caso básico? A igual a B. Exacto. Aquí hay dos parámetros, ¿no es cierto? Para la función. Entonces A igual a B. La parte recursiva aquí estaría dada por esta, ¿no? MCD de AB. Esta es una parte recursiva, que es MCD de A menos B con B. Y el MCD, fíjense, de A con B sería igual al MCD de A con B menos A. Dos partes recursivas. ¿Y cuál sería su caso complicado? A mayor a B o A menor a B. Cuando A es distinto de B. ¿Cierto? Ok. ¿Cómo salvamos de que no sean negativos? Con sus condiciones de contexto, indicando que estos pertenecen a los enteros positivos, ¿de acuerdo? Mayores a 0. ¿Ya está? Así es. ¿Ya? Entonces, un proceso puede tener más de una parte recursiva, puede. Pero si es que no tiene parte recursiva, entonces no es recursivo. ¿Ya? ¿Cuántas reglas de correctitud? Hemos revisado 3. La regla del caso básico, que es prácticamente asegurarnos que la regla o que el caso básico es un valor válido y además es un valor alcanzable. La regla del progreso, que me dice que las instancias más pequeñas del problema siempre son posibles de calcular sobre la base del problema original. Y la regla del diseño, que me asegura que mi solución es correcta bajo la suposición de que el subproblema está correctamente definido. ¿De acuerdo? Eso. Las famosas 3 reglas de correctitud. Quedemos aquí desde el jueves, vamos a empezar a ver un poquito de matemáticas sobre cómo se puede utilizar la matemática para poder ayudarnos a diseñar soluciones recursivas. Hasta el día jueves, jóvenes. Hasta el jueves, Lice. Gracias. El jueves sí. Chao, chao, hasta luego, jóvenes.